Hola amigos, vamos con el tercer vídeo del cálculo del dominio de una función. Como vimos en vídeos anteriores, a la hora de nosotros calcular el dominio, lo que tenemos que ver es qué tipo de función tenemos. Según el tipo de función que tengamos, tenemos que aplicar una técnica u otra diferente, ¿de acuerdo? En el primer vídeo explicamos lo que era el dominio, que os repaso brevemente, que era el conjunto de valores de la coordenada x, que cuando sustituyes en la función te da un valor de la coordenada y, es decir, todos aquellos valores x que tienen una imagen en la coordenada y. Bueno, hoy en este vídeo vamos a continuar con las funciones que son raíces de índice impar. Aquellas que son, por ejemplo, de este estilo: igual a la raíz enésima de f de x, donde n es impar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito de cómo se calcula el dominio de este tipo de funciones. Tenemos, por ejemplo, pues la función f de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado más x menos 1. Bueno, pues el dominio de este tipo de funciones siempre es todo R, ¿de acuerdo? Todo R. Siempre que tengamos una raíz de índice impar, el dominio es todo R. Así de fácil, ¿de acuerdo? Vamos con el quinto y último tipo de problema de función a la hora de calcular el dominio. Vamos a ver las funciones logarítmicas. Vamos a ver tanto el logaritmo neperiano de una función f de x como el logaritmo en base 10 de una función f de x. La diferencia entre estos dos logaritmos es la base. En el caso del logaritmo neperiano tenemos base e, y en el caso del logaritmo decimal tenemos base 10. Todo lo que diga para el logaritmo neperiano vale también para las funciones con logaritmo en base 10, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplito para ver cómo se resuelven, cómo se calcula el dominio en este tipo de funciones. Antes de empezar con el ejemplo, quiero explicar o hacer mención a una nota para justificar el método. Cuando calculamos el logaritmo de una función, el argumento del logaritmo, que es lo que está dentro de este paréntesis, el argumento del logaritmo debe ser mayor que 0, mayor de 0, ¿de acuerdo? Esto significa que no existe el logaritmo de un número negativo, por ejemplo, menos 9, ¿de acuerdo? No existe. Y no existe el logaritmo neperiano de 0. Como ya he dicho antes, todo lo que digo que es válido para el logaritmo neperiano también vale para este tipo de logaritmo. Lo que pasa es que yo voy a escribir siempre el logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Es decir, que la función que esté aquí dentro solo va a tener dominio cuando te dé un número que no sea ni negativo ni sea 0. Esta nota la explico para argumentar el método que vamos a usar a la hora de calcular el dominio de esta función. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestros ejemplitos. Ejemplo 1. Tenemos y igual. En vez de escribirlo como y igual, voy a escribirlo como f de x igual, ¿vale? Simplemente por una manía. Al logaritmo neperiano de x más 1. Bueno, ¿cómo se calcula el logaritmo de una función de esta manera? Pues cogemos el argumento del logaritmo y decimos, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque según lo que hemos visto en la nota anterior, el argumento del logaritmo no puede ser ni 0 ni negativo, es decir, tiene que ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, tendrá dominio siempre que lo que esté aquí dentro sea mayor que 0. Pues decimos,
que x más 1 sea mayor que 0, es el argumento. Despejamos y me queda que la x tiene que ser mayor que menos 1. Esto es el dominio de la función. Siempre que la x sea mayor que menos 1, esto que está aquí va a ser mayor que 0 y va a existir el logaritmo, por lo tanto la x va a tener imagen. ¿Esto cómo se escribe de forma de intervalo? Pues que la x sea mayor que menos 1 es lo mismo que decir del menos 1 al más infinito, pero fijaros que como ahora nos pone aquí un igual, no te dice mayor o igual que menos 1, significa que el menos 1 no está incluido, porque si sustituyes aquí, menos 1 más 1 es 0 y el logaritmo neperiano de 0 no existe, por lo tanto el menos 1 no está incluido, y como no está incluido se pone con un paréntesis. Entonces el dominio de esta función son todos los valores de x que van desde el menos 1 al más infinito. O escrito de otra forma, el dominio de la función f de x es igual al intervalo menos 1 más infinito. Es sencillo, os recordará seguramente al vídeo anterior cuando calculábamos el dominio de las raíces cuadradas o raíces de número par, de índice par. Vamos a ver un segundo ejemplo que también os va a recordar mucho al vídeo anterior. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, f de x igual al logaritmo neperiano de 2x más 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues hacemos exactamente lo mismo que antes. Decimos, bueno, 2x más 4 tiene que ser mayor que 0, 2x tiene que ser mayor que menos 4, x tiene que ser mayor que menos 4 partido por 2, la x tiene que ser mayor que menos 2. Si no me he equivocado, el 4 pasa para allá negativo, el 2 pasa para allá positivo, ¿de acuerdo? Pues ¿qué dominio es? Que la x sea mayor que el menos 2 significa que va desde el menos 2 al más infinito. El menos 2 no lo cogemos, ¿por qué? Porque si yo sustituyo aquí, menos 2 por 2 es menos 4 más 4 es 0, el logaritmo neperiano de 0 no existe. Por lo tanto, el dominio de esta función f de x es el intervalo que va desde el menos 2 al más 2. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a complicar un poquito más este tipo de problemas con el ejemplo número 3. Vamos a ver, lo pongo aquí. Vamos a ver el ejemplo número 3. Bueno, en el ejemplo número 3 tenemos la función f de x igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 9. Entonces nosotros procedemos exactamente igual que antes. Decimos x al cuadrado menos 9 tiene que ser mayor que 0. ¿Qué tiene este problema de diferente con respecto al anterior? Pues que nosotros en el anterior, aquí lo que hemos solucionado es una desigualdad de primer grado. Las desigualdades de primer grado se resuelven fácilmente simplemente despejando. Pero aquí lo que tenemos ahora es una desigualdad de segundo grado. Por lo tanto, tenemos que resolverla igual que resolvíamos las desigualdades de segundo grado del vídeo anterior, en la que nos aparecía una desigualdad de segundo grado con las raíces. ¿Cómo lo hacíamos? Pues primero resolvíamos la igualdad de segundo grado, es decir, quitábamos el signo y poníamos un igual y despejamos la x. Nos queda que x cuadrado es igual a 9, por lo tanto la x es la raíz cuadrada de 9, que como ya sabéis tiene dos valores, el 3 y el menos 3. ¿Qué es lo que hacíamos ahora? Pues pintábamos la recta de los números reales, poníamos aquí el menos infinito, aquí el más infinito y ahora colocábamos los dos puntos, el menos 3 y el 3. Ahora si os fijáis, al igual que ocurría en el vídeo anterior, vamos a tener tres intervalos, uno que va del menos infinito al menos 3, otro que va del menos 3 hasta el 3 y otro que va del 3 al más infinito. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ver de estos tres intervalos
cuáles de ellos o cuál de ellos va a ser del dominio y cuál no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que hacíamos en el vídeo anterior. Vamos a coger un número al azar de cualquiera de los intervalos y lo vamos a sustituir en la inecuación. Si la inecuación se verifica, significa que ese intervalo sí pertenecerá al dominio. Si no se verifica, significa que no pertenecerá al dominio. Por lo tanto, yo voy a tomar, por ejemplo, el 0 que estaría aquí, entre el menos 3 y el 3. Y ahora sustituyo en la inecuación esta que está aquí arriba. Y digo 0 al cuadrado menos 9 es mayor que 0. ¿Menos 9 es mayor que 0? No, no es menos 9 mayor que 0. Por lo tanto, como el 0 pertenece a este intervalo no va a pertenecer al dominio. Y al igual que ocurría en el vídeo anterior, los intervalos que pertenecen al dominio son alternos. Por lo tanto, si este no, este va a ser que sí, y este que está aquí va a ser que sí. Por lo tanto, el dominio de la función f de x es desde el menos infinito hasta el menos 3. Fijaros que el menos 3 no lo podemos coger, tenemos que ponerlo con paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos 3, si yo lo sustituyo aquí, me queda menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, logaritmo neperiano de 0 no existe. Unión. Y si observáis, desde el 3 al más infinito. Podréis observar, seguramente si tenéis todavía fresco el recuerdo del vídeo anterior, donde yo resolvía el dominio de funciones con raíces de índice par, recordaréis que el sistema que hemos usado es el mismo. Es exactamente el mismo para las raíces que para las raíces de índice par que para los logaritmos. ¿Cuál es la única diferencia? Que en las raíces de índice par yo aquí ponía mayor o igual que 0 y en los logaritmos solo pongo mayor que 0. Por lo tanto, el procedimiento es exactamente el mismo, con la diferencia de que como en las raíces yo aquí ponía mayor o igual que 0, esto aquí tenía un corchete y aquí un corchete, y como en los logaritmos solo pongo mayor que 0, no pongo el igual, esto en vez de tener un corchete tiene un paréntesis y esto tiene un paréntesis. ¿De acuerdo? Reflexionar sobre eso es sencillo. Bueno, pues con este vídeo terminamos de ver, hemos hecho un repaso breve y sencillo sobre el cálculo de dominio de una función, de una variable real. Lógicamente esto se puede complicar mucho más. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, puede dejarla en los comentarios de YouTube o en Facebook, ¿no? Quizás haga otro vídeo resolviendo algún problema de dominio de examen que yo crea que sea interesante, ¿no? Pero bueno, básicamente con esto, para una iniciación tenéis bastante. Quiero deciros que hemos visto pues 5 tipos de funciones, pero puede haber funciones en las que sean mezcla de varios tipos. Es decir, podemos tener un logaritmo neperiano y dentro del logaritmo neperiano tener una raíz o tener, por ejemplo, una fracción. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplito de esos en el que mezclemos varios tipos, simplemente por cerrar un poquito el círculo. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tenemos el siguiente ejemplo. Lo voy a hacer. Lo voy a inventar sobre la marcha. Que tenemos el logaritmo neperiano de 2x partido por x menos 1. ¿De acuerdo? Imaginaros que queremos calcular el dominio de esta función. Bueno, perdonad un momento, pero esto lo he copiado donde no debía. Aquí es donde lo debería de escribir. Vamos a hacer este ejemplito en el que vamos a mezclar varios tipos. Tenemos f de x es igual al logaritmo neperiano de 2x partido por x menos 1. Bueno, a la hora de calcular el dominio, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar tenemos un logaritmo neperiano.
Por lo tanto, eso significa que 2x partido por x menos 1 tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Para que una fracción sea positiva, esto significará o que 2x es mayor que 0, en cuyo caso tendremos, despejando la x, que la x es mayor que 0, y que la x menos 1 sea mayor que 0, en cuyo caso tendremos que la x es mayor que 1. Este sería el primer caso. Para que esta fracción sea mayor que 0, tiene que ocurrir o que el numerador sea mayor que 0 y que el denominador sea mayor que 0. Entonces fijaros que tenemos dos condiciones. Voy a pintar mi recta, aquí el menos y aquí el más infinito. Aquí voy a poner el 0 y aquí voy a poner el 1. Si por un lado la x tiene que ser mayor que 0, pues el 0 sin cogerlo, mayor que 0, tiene que ser desde el 0 para allá. Y si por otro lado tiene que ser mayor que el 1 sin cogerlo, desde el 1 hacia allá. Se tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. Por lo tanto, el único lugar donde se cumplen las dos condiciones a la vez es, como podéis comprobar, desde el 1 al más infinito. Por lo tanto, en esta primera opción, desde el 1 al más infinito sería el dominio. ¿De acuerdo? Desde el 1 al más infinito. El 1 no lo cojo. ¿Por qué no cojo el 1? No cojo el 1 por una razón muy sencilla. Porque si la x vale 1, me quedaría 2 por 1 son 2, entre 1 menos 1 es 0, 2 partido por 0 no existe. El 1 anula el denominador. Por lo tanto, por eso no he cogido el 1. ¿De acuerdo? La siguiente posibilidad para que esta fracción sea positiva es que sea negativa lo de arriba y negativa lo de abajo. Es decir, que 2x sea menor que 0, en cuyo caso tenemos que la x es menor que 0, y después que x menos 1 sea menor que 0, en cuyo caso la x es menor que 1. ¿De acuerdo? Para eso esto vaya positivo. Entonces, se tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. Pongo aquí mi menos y aquí mi más infinito. Aquí me pongo mi 0 y aquí pongo mi 1. Por un lado, la x tiene que ser más chico que 0. Es decir, de aquí sin coger el 0 hacia allá. Y por otro lado, la x tiene que ser más pequeña que el 1, sin coger el 1. Es decir, pongo la bolita blanca, esta significa que no cojo el 1 de aquí para allá. ¿En qué región se cumplen las dos condiciones a la vez? Pues se cumplen en esta región de aquí. Es decir, la región que va desde el menos infinito hasta el 0. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿el dominio de esta función cuánto es? ¿Cuánto es el dominio de esta función? Pues desde el menos infinito al 0, unión desde el 1 al más infinito. ¿Veis? Simplemente se trata de caer en que para que una fracción sea positiva, se pueden cumplir o que sea positivo lo de arriba y lo de abajo, o que sea negativo lo de arriba y lo de abajo. Por lo tanto, en este caso tendremos este trocito de dominio y en el segundo caso tendremos este tipo de dominio. Este tipo de problemas, dado que son más complejos, no suelen, depende de la dificultad del curso que estéis haciendo, no suelen caer en los exámenes. Para el curso para el que va dirigido este vídeo, este tipo de problemas no van a caer en el examen, pero bueno, he puesto uno simplemente para que veáis cómo se hace y que tengáis un poquito de perspectiva, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues lo dicho, si tenéis dudas ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejáis un comentario en YouTube o en Facebook y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.